ese hombre que tú ves allí. Rocío Jurado siempre fue presentada ante el mundo como una fuerza de la naturaleza, la voz que imponía respeto, la mujer capaz de detener un plató con un solo gesto y la artista cuya presencia marcaba un antes y un después en cualquier escenario. Pero detrás de esa grandeza había una verdad menos conocida. Una verdad que durante años quedó sepultada bajo aplausos, contratos millonarios y portadas que la coronaban como la más grande. Porque, según la prensa de la época, incluso una figura tan admirada como Rocío acumuló heridas profundas, muchas de ellas provocadas por personas que se movían muy cerca de ella. En los pasillos de televisión se hablaba de alianzas frágiles, de miradas heladas entre bambalinas y de comentarios que nunca debieron salir de ciertos camerinos. Para sus fans, Rocío era una artista intocable. Para algunos colegas, una rival incómoda. Y para unos pocos, una amenaza directa a su espacio, a su influencia y sobre todo a su ego. A lo largo de su carrera, acumuló varios episodios de tensión que nunca se contaron del todo y que revelaban una faceta mucho más humana, vulnerable y desgarradora de la diva. Según fuentes cercanas, citadas en entrevistas posteriores, hubo momentos en los que Rocío regresaba a casa con el alma rota, traiciones disfrazadas de amistad, favores que se convertían en armas y sonrisas que escondían cuchillos afilados. Y aunque siempre se mantuvo firme ante las cámaras, por dentro iba registrando cada decepción, cada humillación y cada acto de deslealtad. Aquella lista de enemigos silenciosos creció año tras año, formada por artistas, periodistas y hasta figuras de su propio entorno que, por distintas razones, acabaron cruzando líneas que ella jamás pudo olvidar. Para el público, esto nunca fue visible. La imagen pulida de la estrella ocultaba un universo de tensiones que solo quienes la rodeaban podían percibir. Pero hoy, al reconstruir su historia desde un ángulo más íntimo, emergen los nombres de las personas que marcaron su vida con heridas difíciles de sanar. Personas que le recordaron una y otra vez que la fama no solo trae admiración, sino también desprecio, resentimiento y luchas silenciosas. Y es precisamente en estos vínculos rotos donde se esconde la parte más oscura de su legado. Pero lo que revelarán a continuación sorprenderá incluso a sus fans más fieles. Antes de que Rocío Jurado se convirtiera en la más grande, ya había entendido que el éxito en el mundo del espectáculo no dependía solo del talento. Desde sus primeras actuaciones en Chipiona hasta su llegada a Madrid, vivió situaciones que moldearon su carácter y, sobre todo, su desconfianza hacia ciertos nombres que más tarde formarían parte de sus mayores resentimientos. Según la prensa de la época, en aquellos primeros años, la joven Rocío ya había descubierto el lado competitivo y áspero de la industria. Promesas incumplidas, contratos cambiados a última hora y artistas que intentaban bloquearle oportunidades para proteger su propio espacio. Cuando comenzó a aparecer en televisión nacional, la tensión aumentó. Su presencia llenaba el plano, su voz eclipsaba a cualquiera, y eso no siempre era bien recibido. En los pasillos de TVE se comentaba que algunos artistas se molestaban por el favoritismo que Rocío parecía ganar rápidamente entre productores y directores. No eran críticas abiertas, pero sí frases dichas con suficiente intención como para llegar a sus oídos. Aquellas primeras fricciones marcaron una pauta. Cuanto más crecía, más resistencia encontraba. En los años 70, su ascenso fue tan rápido que generó un ambiente de competencia feroz. Rocío se llevaba los horarios estelares, las mejores orquestas y los contratos más rentables. Según varios reportajes de la época, hubo figuras que intentaron cerrarle puertas, presionando para que no fuese invitada a ciertos programas o para que no interpretara determinadas canciones que se pensaba que elevarían aún más su estatus. Ella,
acostumbrada al esfuerzo, interpretó esas acciones como advertencias. No todos querían verla triunfar. Paralelamente, su vida personal empezó a entrelazarse de forma peligrosa con la profesional. Algunas amistades se convirtieron en alianzas tensas cuando el dinero o la fama entraban en juego. Hubo representantes que la apoyaron, pero también otros que, según testimonios posteriores, actuaron movidos más por intereses propios que por su bienestar. Cada una de estas experiencias alimentó una sensación creciente de vulnerabilidad. Detrás de cada sonrisa podía esconderse una intención oculta. El éxito internacional no suavizó el entorno, al contrario, lo endureció. En América Latina, donde también triunfó, surgieron comparaciones con otras divas del género que no siempre fueron respetuosas. En Europa, ciertos medios intentaron enfrentarla con colegas que buscaban el mismo protagonismo. Rocío entendió que la exposición pública tenía un costo emocional elevado y que los conflictos no provenían solo de fuera, sino también de personas cercanas que buscaban beneficiarse de su nombre. De esta mezcla de presión, competencia y traiciones silenciosas, nacieron los primeros resentimientos profundos. Fueron los cimientos de una historia que, con el tiempo, se transformaría en una lista concreta de enemigos, rivalidades abiertas y heridas que nunca llegaron a cerrarse del todo. Y aquí es donde aparecen las primeras sombras. El primer nombre que se cruza en la historia de tensiones de Rocío Jurado es Lola Flores, una figura tan poderosa como ella y cuyo carácter fuerte generó choques inevitables. Según la prensa de la época, la rivalidad entre ambas no nació del odio directo, sino de una competencia feroz por el liderazgo en la copla. Cuando Rocío comenzó a ocupar espacios que tradicionalmente dominaba la faraona, las comparaciones se volvieron inevitables. Productores, críticos y presentadores alimentaban ese enfrentamiento silencioso con preguntas malintencionadas y comentarios que llegaban deformados a los dos camerinos. El estallido más evidente, según varios testimonios recogidos en entrevistas posteriores, ocurrió durante un especial de televisión donde ambas debían compartir escenario. Una disputa sobre quién cerraría el programa provocó un ambiente tan tenso que el equipo técnico recordó aquel día como uno de los más incómodos de su carrera. Aunque nunca se agredieron directamente, Rocío guardó en su memoria ciertas frases que escuchó entre pasillos y que, según su entorno más cercano, nunca logró olvidar. Era una enemistad silenciosa pero profunda, un conflicto donde el respeto coexistía con las heridas. El segundo nombre que marcó un antes y un después en la vida de Rocío fue Marujita Díaz, una artista carismática que manejaba con habilidad la televisión y el corazón mediático de España. A diferencia de Lola Flores, con quien la rivalidad se basaba en el talento y el legado artístico, la fricción con Marujita tuvo un matiz más personal y mediático. Según la prensa rosa de los años 80, hubo un episodio que encendió la chispa definitiva. Una entrevista donde Marujita insinuó que Rocío recibía más apoyo del necesario por parte de ciertos directivos, comentario que fue interpretado como un golpe directo a su profesionalidad. La situación se agravó cuando, días después, un periodista citó supuestas declaraciones de Marujita en las que afirmaba que Rocío no era tan auténtica como parecía. La propia Marujita negó haberlo dicho, pero el daño ya estaba hecho. La tensión entre ambas se volvió tan evidente que, según varias revistas televisivas, los productores evitaban programarlas juntas para no generar conflictos. Rocío, acostumbrada a la disciplina y a la seriedad en su trabajo, consideraba este tipo de insinuaciones como una falta de respeto grave. Para ella, cualquier ataque a su autenticidad era también un ataque a su esfuerzo, a sus raíces y a su identidad como artista. En su círculo cercano se comentaba que aquella herida tardó mucho en cicatrizar y que Rocío solo mencionaba el tema con un gesto de cansancio y decepción. No fue un enfrentamiento público ni espectacular, pero sí una grieta emocional que se profundizó con el tiempo. Ambas experiencias, la rivalidad artística con Lola Flores y el choque mediático con Marujita, moldearon la manera en que Rocío se movía en la industria. Aprendió a desconfiar de los halagos, a leer entre líneas cada comentario y a proteger su círculo más íntimo con una firmeza férrea. Estos dos conflictos no fueron simples episodios aislados, sino señales tempranas de un patrón que se repetiría una y otra vez. Cuando Rocío brillaba demasiado, siempre aparecía alguien dispuesto a nublar su luz.
Pero no son los únicos. El próximo competidor cambiará su historia para siempre. Entre todos los nombres que se cruzaron en la vida de Rocío Jurado, hubo uno que dejó una huella mucho más profunda y dolorosa que cualquier rivalidad artística. Encarna Sánchez, la locutora más influyente y temida de la radio española. Según la prensa de la época, su relación comenzó en un clima de aparente cordialidad, incluso de simpatía mutua. Encarna la alababa en antena, la presentaba como la voz de España y no ocultaba cierta fascinación por su talento. Pero esa etapa duró poco. Cuando la periodista sintió que Rocío no correspondía a ciertos gestos, el tono cambió de forma abrupta, casi quirúrgica, hasta convertirse en una guerra silenciosa que marcaría para siempre la imagen pública del artista. Según testimonios recogidos años después, el conflicto estalló tras una invitación fallida. Encarna había preparado un programa especial dedicado a la carrera de Rocío, pero la cantante, por motivos profesionales, no pudo asistir. Aquella ausencia fue interpretada por la locutora como un desaire personal. A partir de entonces, la radio comenzó a emitir comentarios velados, insinuaciones y análisis envenenados que señalaban supuestos caprichos, decisiones cuestionables y conflictos internos en la familia Jurado. Como era habitual en la radio nocturna de aquellos años, nada se afirmaba de manera directa, pero las palabras estaban cargadas de intención. Cada frase parecía apuntar a una herida que Rocío preferiría no exponer. El alcance de Encarna era enorme. Su audiencia nocturna superaba, según los registros de la época, varios millones de oyentes, y cualquier crítica lanzada desde su micrófono se convertía en tema nacional al día siguiente. Rocío, que siempre había mantenido una imagen sólida y respetada, comenzó a notar cómo ciertos periodistas repetían los mismos comentarios que Encarna dejaba caer en antena. La situación se volvió insoportable cuando la locutora empezó a insinuar tensiones familiares y decisiones que supuestamente perjudicaban a personas de su entorno. Según fuentes cercanas a la cantante, estos ataques afectaron profundamente a Rocío, que se sentía acorralada por un poder mediático que parecía no tener límites. Lo más doloroso, según los testimonios de su círculo íntimo, fue el impacto emocional. Rocío nunca respondió públicamente. Su estilo siempre fue el silencio elegante. Pero en privado, la presión era evidente. Algunas noches volvía a casa con el rostro cansado, preguntándose por qué alguien que antes la había aplaudido, ahora parecía decidida a destruir su reputación. Varias personas de su entorno afirmaron que la artista llegó a pensar seriamente en abandonar ciertas apariciones públicas para evitar más polémicas, algo impensable en una carrera tan sólida como la suya. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Encarna, en uno de sus programas más escuchados, lanzó un comentario que muchos consideraron una declaración abierta de guerra. No mencionó nombres, pero la referencia era tan clara que nadie lo dudó. Insinuó que cierta artista vivía rodeada de intereses, manipulaciones y sombras familiares. Ese día, según periodistas especializados en radio, se produjo uno de los momentos más tensos del corazón mediático español. Rocío, al oírlo, comprendió que ya no se trataba de simples diferencias, sino de un intento directo de erosionar su figura pública. Este enfrentamiento no solo impactó su estado emocional, también tuvo consecuencias profesionales. Algunos directores de televisión prefirieron evitar su presencia para no generar polémicas innecesarias. Determinados medios ampliaron el eco de la locutora, agregando contextos falsos o exagerados. Cada aparición pública de Rocío parecía analizada, desmenuzada y reinterpretada desde la óptica de aquel conflicto. La sensación de vulnerabilidad se hizo permanente. El choque con Encarna Sánchez se convirtió así en el enemigo más peligroso de su trayectoria. Una batalla desigual entre una voz y un micrófono capaz de influir en todo un país. No fue un conflicto artístico ni una simple diferencia personal. Fue una lucha por el control del relato, por la imagen y, sobre todo, por la dignidad. Lo que sucedió después cambiaría el rumbo de su carrera. Las secuelas del enfrentamiento con Encarna Sánchez no desaparecieron con el paso del tiempo. Al contrario, se extendieron como una sombra que acompañó a Rocío Jurado durante gran parte de su vida pública.
Según la prensa de la época, cada comentario difundido en la radio generaba un eco inmediato en otros medios, provocando que la imagen del artista fuese sometida a un escrutinio constante. Algunos periodistas comenzaron a interpretar cualquier gesto suyo como una respuesta oculta, cualquier silencio como una admisión y cualquier ausencia como un síntoma de debilidad. Rocío, acostumbrada a imponer respeto en los escenarios, tuvo que enfrentarse de pronto a un ambiente donde incluso su grandeza parecía cuestionada. Este desgaste mediático tuvo un impacto directo en su estabilidad emocional. Según testimonios cercanos a la familia, hubo periodos en los que Rocío evitaba ver ciertos programas o leer determinadas revistas porque sabía que encontraría insinuaciones relacionadas con aquel conflicto. No eran ataques abiertos, pero sí lo suficientemente sutiles como para amplificar la herida. La artista se resguardó en su entorno íntimo, limitando sus apariciones públicas y escogiendo con cautela las entrevistas. La prioridad ya no era solo defender su prestigio, sino proteger su paz interior. A nivel profesional, la situación también dejó marcas visibles. Algunos directores de televisión consideraron que invitarla podía provocar controversias adicionales, y ciertos productores prefirieron evitarla por miedo a que los rumores empañaran la emisión o desviaran la atención del contenido principal. Aunque su talento jamás estuvo en duda, el ruido mediático generado por el conflicto con Encarna creó un ambiente de tensión que condicionó varias de sus decisiones laborales. Según reportajes posteriores, Rocío rechazó proyectos, que en otro contexto habría aceptado, simplemente para evitar que su nombre volviera a convertirse en munición para comentarios hirientes. Pero quizá la parte más dolorosa fue el impacto en su vida familiar. La presión externa intensificó tensiones internas, generando discusiones, malentendidos y silencios prolongados. Según la prensa de la época, algunos allegados sintieron que su propia exposición aumentaba por culpa de las insinuaciones mediáticas, y ese ambiente cargado provocó momentos de distancia en relaciones que hasta entonces habían sido sólidas. Rocío, que siempre había protegido a los suyos con una ferocidad admirable, se vio obligada a contemplar cómo su familia quedaba involucrada en una guerra que ella nunca quiso librar. A pesar de todo, la artista jamás respondió públicamente con un ataque directo. Su manera de resistir fue seguir cantando, seguir llenando teatros y mantener la compostura en cada aparición. Sin embargo, el daño estaba hecho. Aquella herida nunca terminó de cerrarse del todo. Cada vez que algún medio retomaba el tema, aunque fuera de forma indirecta, el pasado reaparecía con la misma intensidad. Era un recordatorio constante de que la fama, incluso para una figura tan imponente como Rocío Jurado, podía convertirse en un arma de doble filo. Sus últimos años profesionales estuvieron marcados por un intento continuo de recuperar el control de su narrativa, demostrar que, más allá del conflicto, su legado se sostenía por su talento incomparable y su dedicación absoluta. Pero quienes la conocían sabían que aquella batalla, silenciosa y devastadora, dejó una marca emocional imposible de borrar. Una marca que acompañó a la más grande hasta su último día. Con el paso del tiempo, la figura de Rocío Jurado se fue desprendiendo de las sombras que marcaron algunos capítulos de su vida, dejando a la vista lo que siempre había sido, una artista inmensa cuya voz superaba cualquier conflicto. Según la prensa de los años posteriores, su nombre volvió a ocupar el lugar que le correspondía, no como protagonista de pensiones mediáticas, sino como referente indiscutible de la copla y del espectáculo español. Aún así, quienes la conocieron sabían que, bajo la fortaleza que mostraba frente al público, quedaban heridas que nunca terminaron de cerrarse. En sus últimos años, Rocío se centró en lo que realmente le daba sentido, su familia, su trabajo y la conexión emocional con un público que jamás dejó de venerarla. Sus conciertos seguían llenándose, su voz continuaba emocionando y su presencia mantenía intacta la admiración de generaciones enteras. Pero en la intimidad, según testimonios de su entorno más cercano, había momentos en los que recordaba aquellos episodios dolorosos que marcaron su historia. No lo hacía desde el rencor, sino desde la reflexión. Había aprendido muchas veces a través del sufrimiento que la fama podía abrir puertas, pero también podía destruir confianzas y romper lazos que parecían indestructibles. Aún con todo ello, Rocío eligió siempre la dignidad. Nunca respondió con ataques, nunca se rebajó al nivel de quienes quisieron herirla, y nunca utilizó su fama para devolver golpes.
Su legado no solo está en su voz, sino también en esa manera de afrontar la adversidad. Su silencio elegante, su resistencia y su capacidad para seguir adelante incluso en los momentos más amargos forman parte de lo que la convierte en un ícono eterno. Hoy, cuando se recuerda a Rocío Jurado, se habla de grandeza, de talento y de un corazón inmenso, pero también se reconoce que detrás de aquella luz había sombras que solo ella llevaba consigo, y es precisamente esa mezcla de fortaleza y fragilidad lo que la vuelve tan humana, tan cercana, tan inolvidable. Porque tras la fama, siempre hay un desprecio que nadie quiere recordar.